El viaje de Morwen y Nienor a Nargothrond. Cuando el fiero invierno acabó, nuevas noticias de Nargothrond llegaron a Doriath, porque algunos que escaparon del saqueo y habían sobrevivido al invierno en el descampado, llegaron por fin en busca de refugio junto con Thingol, y los guardianes de la frontera los condujeron ante el rey. Y algunos dijeron que todos los enemigos se habían retirado hacia el norte, y otros que Glaurung moraba todavía en las estancias de Felagund. Y algunos decían que el Mormegil había muerto, y otros que estaba sometido a un hechizo del dragón y que se encontraba allí todavía, tieso como una estatua. Pero todos declararon que ya se sabía en Nargothrond, antes del fin, que la espada negra no era otro que Túrin, hijo de Húrin de Dorlomin. Grandes fueron entonces el miedo y la pena de Morwen y de Nienor. Y Morwen dijo: «Esta duda es obra del mismo Morgoth. ¿No podemos saber la verdad y conocer claramente lo peor que tendremos que soportar?» Ahora bien, el mismo Thingol tenía grandes deseos de saber más acerca del hado de Nargothrond, y tenía ya en mente la intención de enviar a algunos que fueran allí y averiguaran qué había ocurrido. Pero él estaba convencido de que Túrin había muerto, o que era imposible rescatarlo, y temía la hora en que Morwen lo supiera con toda certeza. Por tanto, le dijo: «Este es un asunto peligroso, señora de Dorlomin, y requiere un tiempo de reflexión. Puede ser en verdad obra de Morgoth para arrastrarnos a la precipitación». Pero Morwen, enloquecida, gritó: «¿Precipitación, señor? Si mi hijo yerra hambriento por los bosques, si vive encadenado, si su cuerpo yace insepulcro, me precipitaría. No perdería ni una hora en ir a buscarlo». «Señora de Dorlomin», dijo Thingol, «ese por cierto no sería el deseo del hijo de Húrin. Pensaría que mejor os encontráis aquí que en cualquier otro sitio, en la protección de Melian. Por consideración a Húrin y por la que le tengo a Túrin, no permitiré que vayáis por ahí errante en estos días de extremo peligro». «No apartasteis a Túrin del peligro, pero a mí queréis apartarme de Túrin», gritó Morwen. «En la protección de Melian, sí, prisionera del cinturón. Mucho tiempo dudé antes de entrar en él, y ahora lo deploro». «No, puesto que así habláis, señora de Dorlomin», dijo Thingol. «Sabed esto: el cinturón está abierto. Libre vinisteis aquí, libre os quedaréis o partiréis». Entonces Melian, que había permanecido en silencio, habló: «No te vayas de aquí, Morwen. Una verdad dijiste. Esta duda viene de Morgoth. Si te vas por voluntad suya». «El miedo de Morgoth no me impedirá acudir al llamado de mi raza», respondió Morwen. «Pero si teméis por mí, señor, prestadme entonces a algunos de los vuestros». «Yo no mando en vos», dijo Thingol, «pero mi gente me pertenece, y mando en ella. Los enviaré según lo crea conveniente». Entonces Morwen ya no dijo nada, y se echó a llorar, y se apartó de la presencia del rey. Thingol tenía un peso en el corazón, porque le parecía que el ánimo de Morwen era aciago, y le preguntó a Melian si no la retendría con su poder. «Contra un mal que viene mucho puedo hacer», respondió ella.
pero no contra la partida de los que quieren marcharse. Esa parte te incumbe. Si ha de ser retenida aquí, tendrás que hacerlo por la fuerza. No obstante, de ese modo corres el peligro de que pierda la razón. Entonces Morwen fue al encuentro de Nienor y le dijo: «Adiós, hija de Húrin. Parto en busca de mi hijo, o de noticias ciertas sobre él, pues aquí nadie hará nada hasta que sea demasiado tarde. Aguárdame aquí por si regreso». Entonces Nienor, asustada y afligida, quiso retenerla, pero Morwen no contestó y fue a su cámara. Y cuando llegó la mañana, había montado a caballo y se había ido. Ahora bien, Thingol había ordenado que nadie la detuviera y que no pareciese que estaban vigilándola. Pero tan pronto como ella se marchó, reunió una compañía de los más audaces y hábiles de entre los guardianes de las fronteras, y puso a Mablung al mando. «Ahora seguidla velozmente», dijo, «pero no permitáis que ella lo note, y cuando llegue a las tierras salvajes y el peligro amenaza, entonces mostraos, y si se resiste a volver, protegedla como podáis. Pero quiero que algunos de vosotros os adelantéis tanto como sea posible, y averigüéis lo más que esté a vuestro alcance». Así fue que Thingol envió a una compañía más numerosa que la que él había previsto, y había 10 jinetes entre ellos con caballos de reserva. Fueron en pos de Morwen, y ella se encaminó hacia el sur a través de Region, y así llegó a orillas del Sirion sobre el lago del crepúsculo. Allí se detuvo, porque el Sirion era ancho y precipitado, y ella no conocía el camino. Por tanto, los guardias tuvieron por fuerza que mostrarse, y Morwen dijo: «¿Quiere Thingol retenerme, o me envía retrasada la ayuda que me negó?» «Ambas cosas», le respondió Mablung. «¿No queréis regresar?» «No», dijo ella. «Entonces he de ayudaros», dijo Mablung, «aunque sea en contra de mi propia voluntad. Amplio y profundo es aquí el Sirion, y es peligroso atravesarlo a nado, para hombres o para bestias». «Entonces llevadme por donde lo cruzan los elfos», dijo Morwen. «De lo contrario lo intentaré nadando». Por tanto, Mablung la condujo al lago del crepúsculo. Allí, entre los arroyos y los juncos de la orilla oriental, se guardaban unas balsas escondidas, porque de ese modo los mensajeros iban y venían entre Thingol y la gente de Nargothrond. Entonces esperaron un tiempo bajo el cielo estrellado y cruzaron por entre las blancas neblinas antes del amanecer. Y cuando el sol se alzó rojo más allá de las montañas azules, y un fuerte viento matinal sopló y dispersó la neblina, los guardianes llegaron a la costa occidental y abandonaron el cinturón de Melian. Eran altos elfos de Doriath, vestidos de gris, y una capa les cubría la cota de malla. Morwen los observaba desde la balsa, mientras ellos avanzaban en silencio, y entonces, de pronto, lanzó un grito y señaló al último de la compañía. «¿De dónde viene él?», preguntó. «3 veces 3 vinisteis a mí, 3 veces 3 y una más bajáis a tierra». Entonces los otros se volvieron y vieron que el sol resplandecía sobre una cabeza de oro, porque era Nienor, y el viento le había volado el capuchón.
Así se reveló que había venido siguiendo a la compañía y se había unido a ellos en la oscuridad antes de que cruzaran el río. Estaban consternados y ninguno más que Morwen. ¡Vuelve! ¡Vuelve, te lo ordeno!, gritó. Si la esposa de Húrin puede acudir contra todo consejo a la llamada de la sangre, dijo Nienor, también puede hacerlo su hija. Luto me llamaste, pero no guardaré luto sola, por padre, hermano o madre, y de los tres solo a ti he conocido, y por sobre todos te amo, y nada que tú no temas temo yo. En verdad, poco temor se le veía en la cara o la actitud. Parecía alta y fuerte, porque los de la casa de Hador eran de gran estatura, y así vestida con el traje de los elfos, no deslucía junto a los guardias, siendo solo más pequeña que los más altos de entre ellos. ¿Qué pretendes?, preguntó Morwen. Ir a donde tú vayas, dijo Nienor. Esta decisión te ofrezco en verdad. Llevarme de regreso y entregarme a la protección de Melian, porque no es atinado desatender su consejo, o saber que iré a afrontar el peligro si tú lo haces. Porque en verdad Nienor había ido allí sobre todo con la esperanza de que por temor y amor hacia ella, su madre regresaría, y la mente de Morwen estaba en verdad desgarrada. Una cosa es rechazar consejos, dijo, otra desobedecer la orden de tu madre. Vuelve inmediatamente. No, dijo Nienor. Hace ya mucho que dejé de ser una niña. Tengo voluntad y juicio propios, aunque hasta ahora no se hayan opuesto a los tuyos. Voy contigo, con preferencia a Doriath, por veneración a los que la gobiernan. Pero si no, entonces al oeste. En verdad, si alguna de las dos debe ir allí, soy yo, en la plenitud de mis fuerzas. Entonces Morwen vio en los ojos grises de Nienor la firmeza de Húrin, y vaciló, pero no pudo doblegar el orgullo de su hija, y no quiso parecer, aun tras aquellas hermosas palabras, ser conducida de regreso por ella como una persona vieja e incapaz. Seguiré mi camino como me lo había propuesto, dijo. Ven tú también, pero en contra de mi voluntad. Así sea, dijo Nienor. Entonces Mablung dijo a su compañía: En verdad es por falta de tino, no de coraje, que la gente de Húrin lleva la aflicción a los demás. Lo mismo sucede con Túrin, sin embargo no con sus antecesores. Pero ahora son todos gente aciaga, y no me gusta. Más temo esta misión que el reino se encomienda, que ir a la caza del lobo. ¿Qué hacer? Pero Morwen, que había ido a tierra y estaba ahora cerca, oyó sus últimas palabras. «Haz lo que el rey te ordena», le dijo. «Busca noticias de Nargothrond y de Túrin. Con ese fin estamos aquí todos juntos». «Hay mucho más que andar todavía y es peligroso», dijo Mablung. «Si habéis de seguir adelante, ambas montaréis e iréis entre los jinetes, sin apartaros de ellos». Así fue que en la plenitud del día se pusieron en marcha y abandonaron lenta y cautelosamente la región de juncos y de sauces bajos y llegaron a los bosques grises que cubrían gran parte de la planicie austral antes de llegar a Nargothrond. Todo el día se dirigieron hacia el oeste y no vieron sino desolación y no oyeron nada, porque las tierras estaban en silencio
y le parecía a Mablung que un peligro los amenazaba en aquellos parajes. Ese mismo camino había recorrido Beren años atrás, y entonces, en los bosques, habían acechado los ojos de los perseguidores. Pero ahora todo el pueblo de Narok había partido, y los orcos, según parecía, no habían llegado aún tan al sur. Esa noche acamparon en el bosque gris sin luz ni fuego. Los 2 días siguientes continuaron avanzando, y al caer la tarde del tercer día luego de abandonado el Sirion, llegaron al fin de la planicie y se acercaron a la orilla oriental del Narok. Tanta fue la intranquilidad de Mablung que le rogó a Morwen que no siguieran adelante, pero ella se rió y dijo: «Ya pronto tendrás el placer de librarte de nosotras, como es bastante probable, pero has de soportarnos todavía un poco más. Estamos demasiado cerca ahora para que el miedo nos haga retroceder». Entonces Mablung gritó: «Aciagas sois las dos, y temerarias. No ayudáis en la búsqueda de noticias, sino que al contrario, la entorpecéis. Escuchadme ahora. Se me ordenó no reteneros por la fuerza, pero se me ordenó también protegeros como fuera posible. En este trance solo una cosa puedo hacer, y os protegeré. Mañana os conduciré a Amon Ethir, la colina de los espías, que se encuentra cerca, y allí estaréis custodiadas, y no seguiréis avanzando, en tanto yo mande aquí». Ahora bien, Amon Ethir era un monte de la altura de una colina, que mucho tiempo atrás Felagunt había hecho levantar con gran esfuerzo en la planicie, delante de sus puertas, 1 legua al este de Narok. Estaba sembrada de árboles, salvo en la cima, desde donde se alcanzaba a ver el lejano horizonte y todos los caminos que conducían al gran puente de Nargothrond y las tierras del entorno. A esta colina llegaron ya avanzada la mañana y la escalaron desde el este. Entonces, al mirar hacia las altas Faroth, pardas y desnudas más allá del río, Mablung vio, con la vista penetrante de los elfos, las terrazas de Nargothrond sobre la empinada orilla occidental, y como un pequeño boquete negro en los muros formados por las colinas, las puertas abiertas de Felagunt. Pero no oyó sonido alguno, y no vio signos del enemigo ni señales del dragón, salvo del incendio del día del saqueo junto a las puertas. Todo yacía en silencio bajo un sol pálido. Ahora bien, Mablung, como había dicho, ordenó a sus 10 jinetes que mantuvieran a Morwen y a Nienor en la cima de la colina, y no moverse de allí en tanto él no regresara, a no ser que se presentara un gran peligro, y si eso ocurría, los jinetes tenían que poner a Morwen y Nienor en medio de ellos y huir tan deprisa como les fuera posible hacia el este, a Doriath, enviando por delante a uno de ellos para que llevara las nuevas y buscar ayuda. Entonces Mablung reunió a los otros 20 y descendieron la colina, y luego llegando a los campos hacia el este donde los árboles eran escasos, se dispersaron, y cada cual continuó su propio camino, atrevidos pero cautelosos, hacia las orillas del Narok. Mablung tomó el camino medio que se dirigía al puente, y así llegó a su extremo más alto, y lo encontró derrumbado, y el río profundo, que corría frenético después de las lluvias, se alejaba hacia el norte, espumoso y rugiente entre las piedras caídas. Pero Glaurung, que estaba allí echado,
a la sombra del gran pasaje que conducía al interior desde las puertas derribadas, y hacía ya mucho que había advertido la presencia de los espías, aunque muy pocos ojos en la Tierra Media habrían sido capaces de divisarlos. Pero la mirada de sus ojos fieros era más aguda que la de las águilas, y superaba el largo alcance de la vista de los elfos. Y en verdad sabía también que algunos habían quedado atrás y que esperaban sobre la cima desnuda de Amon-Ethir. Así pues, mientras Mablung se deslizaba entre las rocas, tratando de ver si podría cruzar el río que corría alborotado entre las piedras caídas del puente, Glaurung avanzó de pronto con una gran bocanada de fuego y descendió arrastrándose a la corriente. Hubo entonces un prolongado siseo y se levantaron unos vastos vapores, y Mablung y los que los seguían quedaron envueltos en una nube y un hedor inmundo, y la mayoría huyó a tientas hacia la colina de los espías. Pero mientras Glaurung estaba cruzando el Narok, Mablung se hizo a un lado y se ocultó bajo una roca, y allí se quedó. Pero pensó que aún tenía un cometido que cumplir. Sabía ahora con certeza que Glaurung moraba en Nargothrond, pero se le había pedido también que averiguara la verdad acerca del hijo de Húrin, si le era posible. Y por tanto, con firmeza de corazón, se proponía cruzar el río no bien Glaurung se hubiera ido, y registrar las estancias de Felagund, porque pensaba que todo lo que podía hacerse para la protección de Morwen y Nienor ya había sido hecho. Seguramente habrían advertido la aparición de Glaurung, y los jinetes debían de estar ya a toda carrera camino de Doriath. Glaurung, por tanto, pasó junto a Mablung como una vasta forma en la niebla, y avanzó rápidamente, porque aunque era un poderoso gusano, también era ágil. Entonces Mablung vadeó tras él el Narok con gran riesgo, pero los guardianes apostados en Amon-Ethir vieron al dragón y quedaron consternados. Inmediatamente ordenaron a Morwen y a Nienor que montaran sin discusión alguna y se dispusieron a huir hacia el este, pero cuando descendieron de la colina a la planicie, un mal viento sopló los vastos vapores sobre ellos, trayendo un hedor que los caballos no soportaron. Cegados por la niebla y despavoridos por el inmundo olor del dragón, los caballos se volvieron ingobernables y se precipitaron frenéticos de aquí para allí, y los guardianes se dispersaron y fueron lanzados contra los árboles y cayeron malheridos y se buscaban en vano unos a otros. El relincho de los caballos y los gritos de los jinetes llegaron a oídos de Glaurung y se sintió complacido. Uno de los jinetes elfos, que luchaba con su caballo en la niebla, vio pasar cerca a la señora Morwen, un espectro gris sobre un corcel enloquecido. Pero ella se desvaneció en la niebla, gritando «Nienor», y ya no volvieron a verla. Pero cuando el terror ciego ganó a los jinetes, el caballo desbocado de Nienor tropezó de pronto y la echó a tierra. Cayó suavemente sobre la hierba y no se lastimó, pero cuando se puso de pie, estaba sola, perdida en la neblina, sin caballo ni compañía. No le flaqueó el corazón y reflexionó un momento, y le pareció inútil acudir a esta llamada o aquella otra, porque los gritos la rodeaban por todas partes, aunque cada vez más débiles.
Le pareció mejor entonces buscar otra vez la colina. Allí sin duda iría Mablung antes de partir, aunque solo fuera para asegurarse de que ninguno de los suyos quedaba abandonado. Por tanto, andando a la aventura, encontró la colina, que en verdad estaba cerca, y lentamente trepó por el sendero del este, y a medida que trepaba, la niebla se hacía menos densa, hasta que llegó por fin hasta la cima desnuda a pleno sol. Entonces avanzó un paso y miró hacia el oeste, y allí, delante de ella, se alzaba la gran cabeza de Glaurung, que había trepado al mismo tiempo por el otro lado, y antes de darse cuenta, sus ojos miraron los del gusano, y eran ojos terribles en los que moraba el fiero espíritu de Morgoth, su amo. Entonces Nienor luchó contra Glaurung, pues era de voluntad firme, pero él dirigió sus poderes contra ella. «¿Qué buscas aquí?», preguntó, y obligada a responder, ella contestó: «Busco a un tal Túrin que vivió aquí un tiempo, pero está muerto quizá». «No lo sé», dijo Glaurung. «Quedó aquí para defender a las mujeres y a los débiles, pero cuando yo llegué, él desertó y huyó, jactancioso aunque cobarde según parece. ¿Por qué buscas a alguien de esa especie?». «Mientes», dijo Nienor. «Los hijos de Húrin no son cobardes. No te tememos». Entonces Glaurung rió, porque así se reveló la hija de Húrin a su malicia. «Entonces sois tontos tú y tu hermano», dijo, «y tu jactancia será vana, porque yo soy Glaurung». Entonces atrajo la mirada de ella a la suya, y la voluntad de Nienor desmayó, y le pareció que el sol enfermaba, y que todo se hacía opaco en torno, y lentamente una gran oscuridad fue rodeándola, y en esa oscuridad se abría el vacío. No supo nada, y no oyó nada, y no recordaba nada. Largo tiempo exploró Mablung las estancias de Nargothrond, tan bien como pudo en medio de la oscuridad y el hedor, pero no encontró allí ningún ser viviente. Nada se movía entre los huesos, y nadie respondía a sus llamadas. Por fin, abatido por el horror del sitio y temiendo el regreso de Glaurung, volvió a las puertas. El sol se ponía por el occidente, y las negras sombras de las Faroth cubrían por detrás las terrazas y el río que se precipitaba allá abajo. Pero a lo lejos, junto a Amonethir, creyó divisar la forma maligna del dragón. Más duro y más peligroso fue volver a cruzar el Narog deprisa y con miedo, y apenas había alcanzado la orilla oriental y se había ocultado arrastrándose junto a la ribera, cuando Glaurung se acercó, pero avanzaba lento ahora y sigiloso, porque había consumido sus fuegos. Había prodigado un gran poder y ahora necesitaba descansar y dormir en la oscuridad. Así serpenteó en el agua y se escurrió por las puertas como una víbora de color ceniciento, enlodando el suelo con el vientre. Pero se volvió antes de entrar y miró atrás hacia el este, y emitió la risa de Morgoth, débil pero horrible, como un eco de malicia llegado de las negras profundidades lejanas. Y esta voz, fría y baja, le llegó entonces al elfo. «Ahí estás, como rata de agua en la ribera.
Mablung el Poderoso, mal cumples con los cometidos de Thingol. Ve deprisa ahora a la colina y verás lo que has sido de las que tenías a tu cargo. Enseguida Glaurung entró en la guarida y el sol se ocultó y la tarde gris se enfrió sobre los campos. Pero Mablung fue deprisa a Amonecir y cuando llegó a la cima, las estrellas brillaban en el este. Contra ellas vio una figura oscura y erguida, inmóvil como una estatua de piedra. Así estaba Nienor, y no oyó nada de lo que él le dijo, ni le respondió. Pero cuando por fin él le tomó la mano, se puso en movimiento y permitió que él la condujera, y mientras la conducía, ella caminaba, pero si la soltaba, se detenía. Muy grandes fueron entonces el dolor y el desconcierto de Mablung, pero no tenía otro remedio que conducir de ese modo a Nienor por el largo camino hacia el este, sin ayuda ni compañía. Así avanzaron andando como sonámbulos por la planicie en las sombras de la noche, y cuando volvió la mañana, Nienor tropezó y cayó, y quedó allí tendida inmóvil, y Mablung, desesperado, se sentó junto a ella. «No por nada tenía yo miedo de este cometido», dijo, «porque será el último para mí según parece. Con esta desdichada hija de los hombres pereceré en el descampado, y mi nombre será despreciado en Doriath, si alguna vez en verdad llega alguna nueva de nuestra suerte. Todos los demás han muerto sin duda, y solo ella fue perdonada, pero no por piedad». Así fueron encontrados por 3 de la compañía que habían huido del Narok a la llegada de Glaurung. Después de mucho errar, cuando se aligeró la niebla, habían vuelto a la colina, y encontrándola vacía, habían decidido retomar el camino de Doriath. A Mablung le había vuelto la esperanza, y se pusieron en marcha ahora todos juntos, hacia el norte y el este, porque no había camino de regreso a Doriath en el sur, y desde la caída de Nargothrond se les había prohibido a los guardianes de la balsa que cruzaran a nadie, salvo los que vinieran desde dentro. Lento era el viaje, como gentes que arrastran tras ellos un niño cansado, pero a medida que se alejaban de Nargothrond y se acercaban a Doriath, Nienor iba recuperando poco a poco las fuerzas, y caminaba hora tras hora, sumisa, llevada de la mano. No obstante, sus grandes ojos no veían nada, y sus oídos no oían ninguna palabra, y sus labios no pronunciaban ninguna palabra. Y entonces, por fin, al cabo de muchos días, llegaron cerca de la frontera occidental de Doriath, algo al sur del Teiglin, porque tenían intención de cruzar los cercos de la pequeña tierra de Thingol más allá del Sirion, y llegar así al puente protegido, cerca de la desembocadura del Skaldwin. Allí se detuvieron un tiempo, e hicieron que Nienor se acostase sobre un lecho de hierbas, y ella cerró los ojos como no lo había hecho hasta entonces, y pareció que dormía. Entonces los elfos descansaron también, y la fatiga los volvió imprudentes, y una banda de orcos cazadores, de las que por entonces merodeaban en esa región, tan cerca de los vallados de Doriath como osaban hacerlo, los sorprendió desprevenidos. De pronto, en medio de la refriega, Nienor se incorporó de un salto, como quien despierta por una alarma en la noche, y lanzando un grito, se internó corriendo entre los árboles. Entonces
Los orcos se volvieron y la persiguieron, y los elfos fueron detrás. Pero Nienor había sufrido un extraño cambio, y los superaba ahora a todos en la carrera, precipitándose como un ciervo en la espesura, con los cabellos flameantes al viento. Mablung y sus compañeros alcanzaron enseguida a los orcos y los mataron a todos y siguieron adelante. Pero para entonces Nienor había desaparecido como un espectro y ni rastros de ella encontraron, aunque estuvieron buscándola durante muchos días. Entonces por fin Mablung volvió a Doriath abrumado de dolor y de vergüenza. «Escoged a otro jefe para vuestros cazadores, señor», le dijo al rey, «porque yo estoy deshonrado». Pero Melian dijo: «No es así, Mablung. Hiciste lo que pudiste, y ningún otro de entre los servidores del rey habría hecho tanto. Pero por mala suerte tuviste que enfrentar un poder excesivo para ti. Excesivo en verdad para todos los que ahora habitan en la Tierra Media. Te he enviado en busca de noticias y las has traído», dijo Thingol. «No es tu culpa que aquellos a quienes las noticias tocan más de cerca no estén aquí para escucharlas. Doloroso es en verdad este fin de toda la parentela de Húrin, pero nadie podría atribuírtelo. Porque no solo Nienor se había internado enloquecida en los bosques, también Morwen se había perdido. Nunca entonces ni después, ni en Doriath ni en Dorlomin, se sabría algo cierto de los dos. No obstante, Mablung no se dio descanso y con una pequeña compañía se encaminó al desierto y durante 3 años erró por allí hasta muy lejos, desde Eredwethrin hasta las desembocaduras del Sirion, en busca de huellas o noticias de las desaparecidas.